Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Vamos, hermanos, a compartir la segunda parte de la enseñanza de la Cena del Señor. Los voy a invitar a que vaya conmigo a la primera carta a los Corintios. Primera Corintios capítulo 11, versículo 23 hasta el versículo 26. Gloria al Señor. 11, 23 hasta el 26. Me disculpan, ¿verdad?, los hermanos de las sociedades que les estoy solicitando, ¿verdad?, estos jueves, pero es que es necesario, porque ya, hermanos, el domingo 14 de este domingo que llega hacia el otro, tenemos lo que es la actividad de la Cena del Señor. Y tenemos que terminar la tarea, gloria a Dios. Le decía 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tenga la bondad de sentarse. En la enseñanza anterior, recordará que estuvimos mencionando qué significaba la Cena del Señor, qué representaba la Cena del Señor, dónde se instituyó la Cena del Señor, quién la instituyó, y hablamos que Pablo luego la confirmó, la cena, quiénes podían participar de la Santa Cena. Fueron cosas que vimos en la enseñanza anterior, si usted lo recuerda. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Pero vamos a pasar a otros aspectos, hermano, en esta noche, de que es una enseñanza. Porque hay enseñanza, hay comentario bíblico y hay mensaje evangelístico, que es diferente. Amén, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Porque el estudio que estamos dando de Apocalipsis es un comentario bíblico. Amén, aleluya. Y lo que estamos haciendo ahorita es una enseñanza de una de las doctrinas de la iglesia. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Ya habiendo explicado, hermanos, lo que es la representación de la Cena del Señor, queremos pasar a un aspecto tan importante que quizás es el que nos conlleva a la responsabilidad del acto que se va a hacer, que es la Cena del Señor. Amén, aleluya. Porque usted y yo no debemos estar, hermanos, faltos de conocimiento o en ignorancia de lo que ese día vamos a hacer en este lugar. Sí, amén. Y lo que, hermanos, bueno, los versículos que leímos solo es un inicio. Eso ya lo expliqué en la enseñanza anterior. Quiero que pasemos a un aspecto. Siempre vamos a tomar esos versículos, ¿verdad? Pero considerando lo que Pablo está, hermanos, enseñando, porque se recordará que yo les dije la vez anterior que la mayor parte de enseñanza que la iglesia cristiana tenemos fue el apóstol Pablo que las dejó escritas en la Biblia. Amén, aleluya. Tenemos escritos que dejó, por ejemplo, la carta universal del apóstol Santiago, pero en sí no contiene doctrina, hermanos. Sí, amén. Las cartas de Juan, las 3 cartas que Juan escribe, y aunque cada una de ellas tiene, hermanos,
podemos decir extractos de la doctrina, quien asentó la doctrina de la iglesia, usado por Dios e inspirado por el Espíritu, fue el apóstol Pablo. Él es quien Dios usó para enseñar las doctrinas fundamentales de la iglesia del Señor. Porque Pablo es quien habló en Efesios capítulo 1 de la doctrina de la predestinación. El apóstol Pablo fue el que confirma la cena del Señor. El apóstol Pablo es, hermanos, quien habla del uso de los dones del Espíritu. Pablo dejó asentado la existencia de los 18 dones del Espíritu, 9 espirituales y 9 de servicio. Ahora, considerando esta verdad, pasamos a un punto en la cena del Señor, y es, hermano, de que muchas veces nosotros participamos del pan y de la copa porque ignoramos lo que, hermano, sin saber las consecuencias que esto va a traer. Mire, en primer lugar, antes de tomar la cena, cada uno debe examinarse a sí mismo. Leamos lo que dice el versículo 28 de ese mismo capítulo 11. Por tanto, dice el Señor a través de su apóstol, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Aquí este versículo confirma dos cosas. La primera, voy a mencionar la última, mejor la segunda, luego vamos a la primera. Y es que el creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo, puede participar. Todo el que es creyente, nacido de nuevo y bautizado en agua, y llena los requisitos que estamos mencionando, puede participar de la copa y del pan. No como el catolicismo enseña que el sacerdote es el único que puede beber la copa. Aquí lo dice claramente, cada uno pruébese. Ahora, el otro aspecto principal es el siguiente: el autoexamen, el creyente se lo debe hacer a la luz de la Biblia. Por ejemplo, yo como enseñador de la palabra, no le puedo poner una regla que quizás yo considere que esto es pecado, esto no es. Hay una regla general. Y sabemos en la Biblia qué es pecado y qué no es pecado. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Hay cosas que usted las va a entender sin necesidad que se le esté repitiendo tanto, hermano. Por eso aquí dice, cada uno que se pruebe a sí mismo. Esto conlleva una idea, y es la siguiente: usted no se debe preocupar por mí si la voy a pasar, o yo me debo preocupar por usted. Es algo personal. El probarse a sí mismo lo que da a entender es un autoexaminarse. ¿Qué es aquello que nos impide poder pasar la copa y el pan que el Señor establece? Aleluya. Luego de probarse y autoexaminarse con la Biblia, el creyente se dará cuenta si está cualificado para participar ese día de ese pan. Mire, hermano, es preferible ser sincero ante Dios, porque muchas veces es como lo siguiente, que a veces cuando se llama reconcilio al altar, hay muchos creyentes que se queda paso o no paso. Si yo paso, van a decir que saber qué adúltero soy. O sea, la pregunta no debería ser ¿qué la gente va a decir de mí? ¿Qué dice Dios? Por eso yo siempre he dicho que cuando uno renuncia a un privilegio y lo entrega, no, hermano, me dejaron a mí de cantar los coros, pero yo no lo voy a pasar porque no me siento bien, siento que ofendí a Dios y no paso. Yo conocí un hermano que él se autodisciplinaba a sí mismo y él pasaba al frente o le decía al pastor: notifique que estoy en disciplina, pastor. Notifíquele a la iglesia que estoy en disciplina y no quiero privilegio. Es preferible probarse a sí mismo, hermano. Vuelvo y reitero, la prueba la vamos a hacer
con la Biblia. Sí, amén, aleluya. Ni yo estoy calificado para decir quién la va a pasar ni quién la va a pasar. No, amén. Yo no ando detrás de la vida de nadie. Usted no anda detrás de mi vida, ande detrás de la vida suya para santificarse para Dios. Aleluya. Estamos en un tiempo, hermano, que debemos considerar de vivir en plena obediencia al Señor. Sí, amén. Y el probarse a uno mismo, el reconocer su error, su pecado, y es mejor evitar la copa y evitar el pan antes que los caiga un juicio. Sí, amén, aleluya. En el versículo 27 habla Pablo de los que toman la cena indignamente. Leámoslo allí mismo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí llegamos a un problema. Que aquel que come de manera indigna es culpado de cuerpo y de sangre. La Biblia dice que tendrá gran castigo aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Ahora entramos a un aspecto, y es el siguiente: ¿qué cosas descalifican al creyente para pasar la Santa Cena? Aleluya. Yo le voy a mencionar algunas cosas que a usted no lo califican para pasar la cena. Aleluya. Si usted tiene enemigos, tiene que reconciliarse con ellos. Sí, amén, aleluya. Amén, hermano. Nosotros acostumbrábamos allá que cuando se celebraba la cena, se hacía, hermanos, un círculo en la iglesia. Y cada uno pasaba enfrente del hermano y le decía: hermano, si lo ofendí, le pido que me perdone. De esa forma. Pero hay iglesias que lo hacen diferente. Hay iglesias que lo que hacen es que entran en un periodo de oración antes de lo que es celebrar la liturgia de la cena. Y mientras está adorando a Dios, los que tienen enemigos tienen que reconciliarse. Me refiero que tienen enemigos dentro de la iglesia. Yo creo que en este tiempo, a esta altura, nadie tiene enemigos en la iglesia. Y si alguno tiene enemigos esta noche, es tiempo que en esta hora se pueda reconciliar. Porque muchas veces andamos enojos, hermano. Sí, amén. Me recuerdo que una vez se celebró una cena en la iglesia en El Salvador donde me congregaba. Y tuve un atraso y no pude ir al reconcilio. Y me dice mi hermano, que era pastor. O sea, todavía no era la cena, no, que íbamos a hacer un reconcilio antes, unos 2 días antes. Bueno, le digo a mi hermano, yo con quién me voy a reconciliar si yo no le debo nada a nadie. Porque era cierto, pero estaba cometiendo un error yo. Porque yo no le iba a pedir perdón a nadie. Pero resultaba que habían 2 que me iban a pedir perdón a mí. Uno de los músicos que estaban tocando en la iglesia, y un anciano dijo: yo la cena no la voy a pasar, porque no vino al que le iba a pedir perdón. Vaya, dije yo. Imagínense que él tiene roce conmigo por yo predicar la palabra. Una iglesia de más de 100 miembros, 2 estaban enojados conmigo y todos estaban felices. Eso me impulsa a seguir predicando la palabra de Dios. A mí no me importa que aparezcan 2, 3 atarantados que no les gusta el mensaje. Hay cientos de personas que aman la palabra. A su nombre. Y muchas veces aquel que se va resentido con un mensaje y anda hablando de un predicador, no puede pasar la cena. Juicio va a comer. Amén, hermano. Amén, aleluya. Estoy hablando de los reconcilios. Es preferible llamar a aquel hermano y decirle: mire, hermano, yo me enojé con usted porque usted dijo esto y esto, yo le pido que me perdone. Mire, le voy a decir algo. Yo me recuerdo que un hermano me dijo una vez: me quiero reconciliar con usted, hermano Enrique. Cuando usted predicaba, me dijo,
Yo me enojaba, yo no era cristiano. Pero ahora que usted me dijo, lo conozco personalmente como es, yo quiero ser como usted. Aleluya. Porque muchas veces la palabra es dura, hermano. Y agarramos rosas contra el que predica. Y es Dios que te está examinando. Dios no manda a sus hijos a ronronear a nadie, de cantarle canciones de cuna, que viene el coyote, cabeza de ayote. ¡No! Dios nos viene a hablar un mensaje de santidad. Que el impío se retuerza. Que el tibio se caliente. A su nombre. Yo no necesito, hermanos, altos volúmenes para gritar. Hay un trabajo, yo siempre grito, hermano. A su nombre. Es el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Y por eso vamos a pasar esa cena gozosos ese día. Dele gloria al Señor. El enojo, el rencor nos impide pasar la cena. También, hermanos, preparar algo y por tirarle a cierta persona nos puede descalificar también de pasar la Santa Cena. Sí, amén, aleluya. Alaba al Señor todavía. Gloria a Dios. Son cosas en la iglesia que las tenemos que corregir. Amén, aleluya. Tenemos esos hermanos que arreglar eso, ¿verdad? Cuando alguien tiene roces contra alguien. Pasar la cena indignamente es cuando usted ha cometido pecados de fornicación. Si un joven está fornicando o está viendo pornografía, eso es pecado. Sí, amén, aleluya. No puede participar de la copa. Juicio está provocando. Aleluya. Alaba al Cristo de la gloria, porque aún hay misericordia. Gloria a Dios. Como una gente, hermano, en lascivia, en lujuria, en perversión, viendo vulgaridades en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, va a tener la osadía. Mire, yo le digo, mejor quédese sentado y pida la disciplina y no pase. Aleluya. No puede participar de la copa porque eso es algo sagrado que se va a hacer. Hay iglesias que van aún más allá que otras, porque hay una iglesia en El Salvador. Yo no le estoy diciendo que usted lo haga. Le voy a poner un ejemplo de lo que eran unas iglesias antes. Cuando se iba a celebrar la Santa Cena, los hermanos, por ejemplo, las parejas que son casadas, un mes antes, hermano, de llegar el día de la Santa Cena, desde un mes para allá, no tenían contacto íntimo. Un mes, hermano, una de las iglesias hay en El Salvador. No voy a malinterpretar porque hay muchos que malinterpretan predicaciones que damos aquí y después la andan divulgando. No, explique, ponga bien el oído a lo que uno está diciendo. Amén, aleluya. Para esos desacreditadores de mensaje, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Y resulta, hermanos, que una iglesia muy ceñida. Otras iglesias lo hacen diferente. Intimidad en pareja, eso no es pecado porque Dios lo estableció. La Biblia dice que no se nieguen el uno al otro, a no ser, dice, por mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Por eso es que hay muchos pastores, Dios bendiga a los amigos, ellos tienen que saber esto. Hay muchos pastores que aconsejan que los que tienen ministerio de predicar tienen que vivir una vida tan sometida a Dios en oración, hermanos, y a la hora de salir a predicar, por ejemplo, si un predicador sale 3 veces a la semana, no tienes que estar teniendo contacto íntimo con la esposa.
hasta que termina su gira de predicación. Tiene que andar, y no es porque la intimidad sea pecado, no, entre pareja, sino porque tiene que andar más conectado en lo que va a dar, que es la palabra de Dios. Amén, aleluya. Por eso hay otras iglesias que lo hacen diferente, que se evitan una semana antes de la cena la intimidad entre parejas. Yo no le vengo diciendo que usted lo haga, no. Le estoy poniendo un ejemplo. Porque a mí nada me costaría ponerle una carga a usted. Y usted salga pecando diciendo, no, pues el pastor habla porque la esposa la tiene a miles de kilómetros. Entonces, que se haga una idea, no, yo no estoy diciendo eso. Sí, amén. Le estoy diciendo cómo algunas iglesias hacen, de la forma como se santifican para Dios. Amén, aleluya. A su nombre. Aleluya. Tomar la cena indignamente nos puede traer graves problemas. Y aquí vemos, hermanos, lo que sucede cuando la cena se toma indignamente. Leamos el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, mire, aquí no es a comer, hermanos, al, ¿qué podemos decir? El check-in-field que va a ir. Oiga, aquí no viene a comer, hermanos, a Don Pollo. Sí, amén, aleluya. Al pollo peruano. Aleluya. Aquí, hermanos, es la cena del Señor que usted va a comer. Amén, aleluya. Este no es el hibachi, hermanos, donde vamos a veces. Aleluya. No es el golden, ya Díaz no mencionaba el golden. Esto no es, hermano, que usted como que usted va a comer a Doña Bessie, Doña Bestia, no sé cómo se llama, a la casita. Es la cena del Señor que es sagrada. Sí, amén, aleluya. A su nombre. Fíjese que tenemos que discernir qué es lo que vamos a comer. Tener tal actitud de adoración a la hora de comer ese pan y beber la copa. Porque dice en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No es para otro, es para usted. Fíjese que una hermana testifica que el Señor le habló a ella. Se iba a celebrar una cena en la iglesia. Y dice que el Señor le dijo, no estás preparada para participar del pan. La hermana estaba tierna en el evangelio y era bautizada. Y vino la hermana y participó. Y le comienzan a venir una y mil desgracias. Enfermedades de una manera y de otra. Porque desobedeció a lo que Dios le había dicho. Aquí vemos, hermanos, las consecuencias de pasar la cena indignamente, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos. Esa es una realidad. Uno de los juicios que vienen al hacer una manera indigna de comer esta sagrada, hermanos, mesa, porque es una mesa sagrada, es, hermanos, la enfermedad. Muchas veces nos preguntamos por qué será que no salgo yo. Se me quita el dolor en el pie, se me pasa para la cabeza. Amén. Aleluya. Salí mal de la sangre, se me quitó, luego me duele la espalda. A su nombre. Se me quitó el dolor en el brazo, me duele la otra rodilla. Me duele la cabeza, me duele el corazón, me duele el hígado, el páncreas. Todo, hermano. Pero ¿sabe qué es? Es que nos apresuramos, hermanos, a comer lo que no es suyo. Es mejor examinar y ponernos a pensar si estamos preparados, hermanos, para comer ese pan sagrado. Aleluya. No, hombre, que qué va a decir el pastor que no la paso. ¿Y qué importa lo que diga yo? Si yo solamente soy carne igual que usted.
Aleluya. ¿Que qué va a decir el diácono? Si el diácono, ¿qué va a decir? Si está más cruzado que usted puede andar. Aleluya. A su nombre. ¿Que qué va a decir el presidente? ¿Qué va a decir la tesorera de mí? ¿Qué va a decir Dios, hermano? Aquel que dice que tiene ojos como llama de fuego y que a él nadie lo puede engañar. Él es el que pesa con balanza. Aleluya. Yo tuve unos roces con un hermano en El Salvador que no le gustaba cuando yo le decía que hay enfermedades que vienen por juicio. Sí, amén. Hay enfermedades que vienen por pruebas, sí. Tenemos el caso de Job, ¿verdad? Sí, amén. Y tenemos muchos ejemplos. Pero hay, hermanos, algunas enfermedades que nosotros las permitimos por nuestro pecado. Sí, amén. Aleluya. Y cosa ligera hacemos el comer el pan siendo tan sagrado. Mire, hermano, es mejor detenerse. Hay que hacer un stop, hermano, y no pasar. Amén. Hay que detenerse y no pasar, porque Dios los va a mandar en el juicio. ¿Cuántos quieren estar en juicio? Así me gusta que estén lo que estén, porque no diga amén, hermano. A su nombre. No queremos juicio, queremos que las bendiciones nos vengan, porque a través de la cena somos restaurados, a través de la cena hay sanidad, a través de la cena del Señor hay respuesta de lo alto. Las ventanas se abren, las murallas caen, hermano, las cadenas se rompen. A través de la cena del Señor. Sí, amén. Amén. Hay muchos enfermos. Hay hermanos que hasta vergüenza le van a decir cómo está enfermo. Y a veces fíjese que es mejor no decirle eso. Aleluya. Usted está gozoso aquí al llegar allá. Entra al cuarto como que fuera espediero el cuarto. Ahí se siente olor, hermanos, a albahaca. Hermanos, contar que no se siente olor a ruda, ¿verdad? Ni amarre. Porque la enfermedad está en aquella casa, en aquel cuarto. Botes de cofal, botes de rayo, ungüento león, marihuanol. Ahí está todo, hermanos, en la mesa. Pero le voy a decir algo. Si Dios te está procesando, dele la gloria al Señor, porque no hay quien no se enferme. Que no nos equivoquemos, ahí todos tenemos más de 4 o 5 botes en la gaveta. Ahí tiene, hermanos, la Advil. Ahí tiene, hermanos, la Enteroguanil. Ahí tiene, hermanos, la tetraciclina. Ahí tiene la Panadol fuerte, no sé cómo se dice. Ahí tiene, hermanos, ahí ¿cómo se llama? La Salvadol, la nerviosina, hermanos, la nerviotimina, todo. Y no es que sea malo, ¿verdad? Pero muchas veces nos vienen las enfermedades porque las buscamos. Amén, hermano. A veces hay hermanos que hasta vergüenza le da pedir oración. No se canse de pedir oración. Usted sabe que ya anda de arrastrada, que no aguanta la rodilla, anda untándose de todo, pero Dios ve su esfuerzo. A su nombre. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Es necesario que con aflicciones entremos al cielo, pero no sea por tomar la cena indignamente. Ese es el primer juicio. Número 2, por lo cual hay muchos enfermos. Número 2, y debilitados. Yo he conocido gente que se comen en la cena en este momento, cena del Señor, ¿verdad? Porque eso estamos hablando. No de las 4 charosas que se comió antes de venirse. Hay gente, hermanos, que se come la cena del Señor y jamás lo vuelve a ver aquí. Es como hay gente que, hermanos, se bautiza, es bautizándose, ya no vuelve a venir. Yo he conocido el caso de jovencitas, de jóvenes que no supieron discernir lo que se estaban comiendo. Y el hermano, no, lo vi de que andaba allá por las Londres.
por esos lados, todo alucinado allá. Y que no era el que danzaba en la iglesia, ¿cómo no? Pero por allá lo vi demoleando, a saber desubicado. Andaría vigilando alguna morena, no sé. Eso nos pasa muchas veces. Porque no sabemos lo que estamos comiendo. Alaba a Dios todavía. Aleluya. Dice, hermanos, que hay debilitados. Ya no sienten la misma fuerza para venir a la iglesia. Es martes, no, el jueves voy a ir. Cuando llegue el jueves, a la reunión voy a ir. Dios bendiga a los que recuerdan que hay reuniones todavía. Aleluya. Que el púlpito quiere, pues las reuniones no van. Amén, hermano. Ahí quieren venir a poner leyes y a mandar, y si es posible, a ordenar cosas, y no se someten a las cosas de Dios. No van el sábado. Ojalá que caiga nieve luego este año, hermano. Para eso que salen a andar así, hermanos, y se olvidan que hay culto. No se asoman el martes, no se asoman el jueves, llegó el sábado, ni el domingo llegan. ¿Por qué? Porque comió indignamente la cena. El creyente va de rodillas, no siente la misma fuerza. Abre la Biblia, tarda más en leerla cuando está cabeceando dormido. O sea, le llegó una debilidad grande y no se puede levantar. Porque lo que comió era sagrado y él era inmundo. Que nos quede claro que al comer la cena debemos procurar estar santificados, hermano. ¿Cómo va a ser alguien que va a andar visitando brujos y va a estar participando de la cena? Alguien que diga, miren, yo le quiero mandar a hacer una limpia, fulano, busquen un brujo allá en El Salvador, allá en Guatemala, en Honduras. Mencioné los 3 países para que nadie vaya a estar buscando pastillas depresivas después. Amén. Y empiecen, hermanos, a decir, oye, qué tremendo, yo voy a pagar para que me hagan una limpieza. Usted no puede participar de la cena. Aleluya. Porque usted está pagando brujos, hermano. Aleluya. Esos son pecados de muerte. Sí, amén. Aleluya. Y eso impide, hermano, que la pureza de Dios en tu vida pueda fluir. Por eso hay muchos debilitados entre vosotros, dice. Y la tercera parte dice, y muchos duermen, pero no en la cama, sino en la tumba. Y muchos duermen. ¿Y por qué? Porque Dios enjuicia. Mire, muchas veces a nosotros nos gusta que nos hablen de un Dios de amor, de un Dios de perdón. Yo sé que existe. Hemos predicado tantos mensajes de ese Dios de misericordia. Pero también Dios es un Dios de ira, hermano. Y cuando Él viene a apretar las tuercas, las aprieta bien. Alaba a Dios todavía. Hay un detalle, hermanos, en esto. Y es que si alguien muere tomando la cena indignamente, no es para ser condenado. Le voy a explicar. Digamos que usted participó, usted tuvo un roce con alguien, anduvo, hermanos, enojado por algunos días. Porque vamos a hablar de pecados que no lo van a condenar. Porque si practica alguno de los pecados que mencioné, como adulterio, fornicación, inmoralidad, incesto, si usted muere al comer la cena del Señor, usted se condena, hermano. Es condenado porque murió por un pecado terrible. Pero si usted come de la cena por un pecado menor, hablemoslo así, usted no puede ser condenado. Se lo voy a mencionar con la Biblia. Allí mismo en el versículo 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más, dice, oiga cómo dice el Señor, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea que si alguien muere por comer la cena indignamente con un pecado menor, no se va a condenar. Allí lo dice. Dios le quita la vida a alguien porque Él tiene el poder de quitarla.
pero por el juicio que Dios envió fue salvo por fuego, como la Biblia dice. Amén. Es por eso que algunos han llegado a creer que Ananías y Zafira no se condenaron. El Espíritu los cortó, hermano, por haber mentido. ¿Cree que si el Espíritu Santo y no me diga, ay, hermano, ya se salió de contacto, eso no es así? ¿Cuántos mentirosos no hay aquí, hermano? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Que así las agarran del aire, mira. No una piadosa, dice. Y Dios no los ha cortado por misericordia. Pero también la Biblia dice que los mentirosos no entrarán. Por eso yo no dicen algunos, le dije yo. No le estoy asegurando que Ananías y Zafira se salvaron. A los que no saben quién es Ananías y Zafira, fueron dos cristianos primitivos que le trataron de mentir al Espíritu Santo. A su nombre. Gloria, aleluya. Trataron, hermanos, de pasarse de listos como algunos. Y de Dios nadie se va a burlar. Porque Dios es santo y 3 veces santo. Amén, aleluya. Así que, hermanos, es necesario estar en obediencia a Dios y en santidad para participar de la copa y del pan. Amén, aleluya. Ahora pasamos a otro aspecto. ¿Cada cuánto se debe celebrar la Santa Cena? Es una pregunta. Algunas iglesias, hermanos, lo celebran cada 8 días. Hay iglesias que lo hacen una vez al mes. Hay iglesias que lo hacen cada 2 meses. Cada 3 meses, cada 6 meses. Lo importante es celebrarla lo más que se pueda. Aquí vamos a ver los resultados, hermano. Amén, aleluya. Miren, nosotros una vez pasamos una decadencia, hermanos, en la iglesia. Y el Señor venía hablando y venía diciendo que había gente que no estaba preparada. Y pasamos, hermanos, la Santa Cena y aquel montón de gente debilitada. Familias enchambradas, hermano. Gente con amenazando que quería ir de la iglesia. Gente, hermano, dando molotes, predicadores endemoniados, hermano. Que cuando pasaban a predicarse, hermanos, no podían predicar bien. Todos cruzados. Porque comieron indignamente la cena del Señor. Por eso no se debe tomar a la carrera. Mire, cada cuánto se debe celebrar. Le voy a leer 2 versículos. Y vamos a poner como ejemplo la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos 2, 46. Dice la palabra del Señor así: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta palabra partir el pan tiene 2 explicaciones. Una es que comían entre ellos, y la otra posiblemente que celebraban la Santa Cena todos los días. Ahora le voy a mostrar otro versículo en ese mismo libro. Hechos capítulo 20. Gloria al Señor. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice: el primer día de la semana, que es el domingo, reunidos los discípulos, ¿para qué, hermano? Para partir el pan. Pablo les enseñaba, hasta ahí quedémoslo. Podría ser verdad que era una comida, pero se puede deducir que cuando se habla de partir el pan, se refiere a la Santa Cena. Entonces los cristianos primitivos habían tomado tan en serio lo que era la Santa Cena, que la celebraban prácticamente todos los días. ¿Cuántos queremos celebrar la Santa Cena, hermanos, pronto de nuevo? Amén, aleluya. Tampoco vayamos a ser alarmistas, que porque alguien se enferme de repente tal vez estamos diciendo que eso es. Hay quien que ya anda, hermano, ya el potasio ya lo anda abajo y de alguna manera pues, y vayamos a estar juzgando, hermano.
diciendo, miren, fulano se le quiso reventar el hígado, a fulano se le subió la bilirrubina. No, hombre, hermano, no vayamos a caer en un juicio destructivo. Que podría ser que alguien ya ande cerca un cálculo que se le salga por la uretra. Amén, hermano. ¿Y uno qué va a hacer? Hay cosas que a veces son casualidades. Pero lo que sí es cierto, hermanos, que no importa lo que pase, en la cena la tenemos que seguir celebrando. Porque el Señor lo ha dicho. Y ahí podemos ver, hermanos, un versículo que no leí. Ahí en 1 Corintios 11, y habla, que dice que se reunían a comer, hermanos, para debate, dice. Porque ellos celebraban, comían, hermano. Hacían la comida, los panes sin levadura, pero había molote, había pleito. No, que a este hay que darle, porque este trae ofrenda. No, este no se adoma, no. No es así. Para contienda, dijo el apóstol Pablo, se reúnen y a comer. Si 10 la pasamos, que 10 la pasemos como es. Amén, aleluya. ¿Cuántos la van a pasar, hermano? Amén, aleluya. Dice que yo conocí una hermana que era la más rebelde de la iglesia. Esa señora, no, hermanos, no había Santa Cena que no la pasara. Era la primera. Y había una anciana temerosa que se quedaba atrás y decía, yo no soy digna de pasar esa cena. Y me recuerdo que mi mamá le decía, hermana, pero usted es una sierva de las antiguas, usted es una mujer. No, hermana, esto es sagrado, le decía. Habían como 3 ancianas, que esas ancianas el día de la Santa Cena estaban llorando atrás que no la pasaban. Tenían un temor tan sagrado a Dios. Pero es otra vieja rebelde que le digo. No digan que soy malcriado, si hay una versión de la Biblia que así dice. Que las viejas sean templadas, así dice. Yo he leído bastantes Biblias, hermano. Hay una versión que así dice, que las viejas sean templadas, dice. Ahora la señora esa era la primera, hermano, que estaba participando. Y hermanos, le vinieron muchas desgracias a esta señora. Y desgraciadamente, pues el Señor la tuvo que cortar. Porque con el Dios que servimos, con ese Dios no se juega. Con ese Dios no se juega. Y yo me la había agarrado, hermanos, a un principio que yo no pasaba la Santa Cena. Venía una, venía otra, y el chulo sentado, la maqueta de carne. Ahí, hermanos, la muy pelote hielo sentado. Y pasó un hermano una vez a exhortar a un anciano, me enojé, pero era la verdad. Ese hermano dijo, así me señaló. Por eso les digo que a mí el evangelio que me enseñaron fue un evangelio de valientes, hermano. Aleluya. Ese hermano que está ahí, dijo, así como me tenía el diablo a mí, lo tiene él ahorita. Y me quedé yo. No pasaba a testificar nada. Digo, ese hermano necesita dar libertad. Así me lo dijo en la cara. Viera cómo se sienten esos restregones, hermano. Pero que hice, me humillé. No hubo más que alguna vez que no me dieron ganas de correrme. Pero me quedé allí, hermano. Cuando me fui dando cuenta que lo que el anciano dijo era verdad. Y yo comencé a humillarme y a decir, Señor, yo quiero participar de la copa. Yo quiero participar del pan como tus siervos. Me recuerdo, hermanos, que pasé, hermanos, y me senté, y hermanos, y a la hora del lavacro, vamos a hablar del lavacro en la siguiente enseñanza. Pasé, hermanos, y hermanos, y yo me lavaron los pies, hermanos, y yo lavé los pies de otro varón, hermanos, y feliz y bendecido, recibiendo la ordenanza del Señor, porque cada vez que comamos de este pan y participemos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Gloria al Señor. Las veces que sea necesario, vamos a celebrar
este sagrado mandamiento. Para finalizar este mensaje vamos a ver algo más. ¿Qué elementos o material se utiliza en la cena? Leamos lo que dice Mateo capítulo 26, gloria a Dios. Mateo capítulo 26, versículo 26. Gloria a Cristo. Amén, aleluya. Lo encontramos, hermanos. Dice 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo, desde ahora no beberé más el fruto de la vid. Hasta ahí detengámonos. ¿Cuáles son los dos materiales bases de la Santa Cena? Es el pan y el vino. Leímos en el versículo 26 que partió el pan, y en el versículo 29 dice que bebieran el fruto de la vid. El fruto de la vid es el vino, y el vino no fermentado. Así que, ¿verdad? Las hermanas diaconisas, el trabajo es de ellas, no es del pastor, ¿verdad? Cocer el pan. Tienen que buscar la harina sin levadura, las copitas, ¿verdad? Ya sea por internet o en alguna tienda, hermano, tal vez en el Target, ¿verdad? O en Walmart. Ahí se pueden encontrar las copitas. Y las uvas pues se pueden conseguir en cualquier tienda. Se hace el licuado de uva. Hermanos, si se saca el vino no fermentado, porque el Señor no fue ningún borracho, hermano. Era vino sagrado, hermanos, de la uva, el fruto de la vida. Entonces, el pan y el vino es lo básico para la cena. Luego vamos a hablar de los otros materiales del lavacro de pies. Pero el pan y el vino es lo básico. Hay muchas iglesias que agua le dan a la gente. Y eso no es bíblico, hermano. Hay iglesias que así hacen, que arreglan el pan. Y claro que no estamos hablando que es un pan de mita que usted compra en Copacabana. Es un pedacito, hermano, así, ¿verdad? Así, un poquito. Yo me recuerdo que una vez se participó de la cena y las hermanas, como no había experiencia, ¿verdad? Quedó duro. Y lo mascábamos y lo mascábamos. Y aquello como que era cuerno, hermano, no nos pasaba de los dientes. Entonces, ¿verdad? Vamos a trabajar en esto, ¿verdad? Que las cosas sean mejor. Amén, aleluya. ¿Cuántos queremos participar, hermanos, de la copa y del pan? Amén, aleluya. Entonces, hermanos, será un acto muy sagrado para la gloria del Señor. No como las demás iglesias, ¿verdad? Que agua le echan a la copa. No, aquí no es agua, hermano. Agua tenemos bastante en la casa. Sí, amén. Es como Dios estableció de la manera correcta. Pan y vino. Amén, aleluya. A su nombre. Gloria. Aquí van a ver cómo se celebra esa maravillosa festividad. Amén. Porque Dios lo ha establecido y tenemos, hermanos, que seguir haciendo este mandamiento. Por eso el Señor dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Y la enseñanza del Señor es seguir las huellas que Él nos dejó, o las enseñanzas que Él nos estableció a través de la bendita palabra del Señor. Amén, aleluya. ¿Cuántos estamos preparados, hermanos, para participar del pan? Amén, aleluya. Hay tiempo, hermano, tiene tiempo para arreglar.
¿Tiene algún roce con alguien? ¿Lo puede arreglar? Aleluya. ¿Le puede pedir perdón al Señor? Decirle al Señor: heme aquí, Señor, te fallé, pero yo quiero participar de la copa y del pan a su nombre. Gloria. Pase al frente, vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya. Soberano Señor, gracias en